en inicio hoy vamos a checar el tema conocernos para entendernos. ¿Qué significa conocernos para entendernos? Se ha descubierto y últimamente la psicología ha estado dando muchísima investigación, arrojando fruto del interés de muchos profesionales de la salud, no solamente de la salud mental. Estamos hablando de psicólogos, neuropsicólogos, médicos generales y personas que se dedican también a la parte de la educación sobre la forma en que nosotros podemos superar los problemas, ¿sí? Y se han hecho un sinnúmero de investigaciones. Dentro de todas esas investigaciones se han estado rescatando mucho aquellas situaciones que nos pueden ayudar a mejorar, a lidiar con algún problema. Acuérdense que nosotros hemos venido trabajando en todo este tiempo el problema que nos aqueja y cómo lidiar con él. Y acuérdense que estamos en un entrenamiento. Hoy vamos a dedicar esta sesión para entender que necesitamos conocernos y va a ser una sesión de autoevaluación. Conocerme yo, cómo reacciono, cómo actúo frente al problema que me acosa, frente al problema que ha sido el protagonista de mi vida y cómo yo puedo empezar a trabajar y hacer cosas diferentes, a tomar decisiones. Yo siempre tomo esta palabra porque creo que es clave para un proceso de cambio. Es de manera consciente y voluntaria yo decido cambiar. Y lo que insistimos desde que iniciamos, ¿no? El cambio se va a dar en la medida en que yo haga cosas por mí misma, apoyado y acompañado de nosotros, para que pueda suceder el cambio. Si venimos arrastrando con una situación, pues entonces tenemos que tener una mentalidad de cambio. La psicología ha descubierto que las personas que tienen esta mentalidad de cambio le llaman mentalidad de crecimiento. Son personas que buscan la manera de superar el problema de cualquier forma, ya sea que les genere, les demande generar hábitos nuevos, generar una nueva forma de convivir con el problema, generar estrategias nuevas para manejarlo, pero tienen una mentalidad de cambio y de crecimiento. En contra, se ha estudiado las personas que tienen una mente estancada, ¿no? Una mente en la que soy así y aquí me quedo y no puedo hacer más. Y entonces paso toda mi vida con esta mentalidad fija, una mentalidad fija. Es decir, pasan circunstancias, pasan cosas y yo no cambio. Estoy aquí, es lo que yo sé, es lo que yo siento, es como yo me muevo. Entonces, necesitamos transitar a una mentalidad de cambio, ¿sí? Una mentalidad de crecimiento, porque necesitamos crecer como personas. ¿Qué necesitamos hacer para poder evolucionar de esta mentalidad fija a esta mentalidad de crecimiento? Pues lo primero, tenemos que conocernos para entendernos. Esta parte, la psicología siempre nos invita, sobre todo la psicología positiva, nos invita a reflexionar para que yo pueda entenderme quién soy, qué personalidad tengo, cómo reacciono ante los problemas, ¿sí? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué partes necesito modificar, fortalecer, cambiar para que entonces, en base al conocimiento que yo tengo de mí misma, al entendimiento que tengo de mí misma, entonces yo puedo empezar esta labor de tránsito, de cambio? Las sesiones pasadas estuvimos trabajando para conocer el problema que me aqueja. Es decir, el problema, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese estrés, el problema es un problema que tiene características muy particulares para que yo caiga en su trampa, ¿no? Es un problema que es externo a mí, yo soy más que el problema y ese problema viene a mi vida, me susurra cosas, me mete pensamientos, me detona estados de ánimo, estados físicos, me hace sentir decaída, somnolienta. El problema ha estado ahí rondando mi vida. Ahora, ¿quién soy yo? Esta sesión la vamos a dedicar a conocerme yo, quién soy yo y cómo reacciono yo frente a eso que el problema está provocando para que yo
no logre avanzar, para que yo siga estancada y para que yo no pueda generar una historia diferente de mi vida. Entonces, la sesión de hoy es conocernos para entendernos. Van a hacer era, iban a dibujar una imagen del problema, una imagen que le representara ese problema. La semana pasada alguien de ustedes compartía, decía, el problema que yo tengo es como una nube negra, como un tornado, dijo alguien. El problema que yo tengo tiene una forma para mí, ¿sí? Si yo les compartiera, el problema que yo tengo es como una nube muy negra. A mí me gusta la lluvia, pero es muy negra y que significa una tormenta, que significa una situación complicada. Sí, eso es lo que significa para mí. Yo la elijo porque aunque a mí me gusta la lluvia, cuando es muy negra la nube, implica que la tormenta va a ser tan fuerte que probablemente yo vivo en un lugar donde llueve mucho y se inunda continuamente. Y cuando se inunda, las familias salen, es una crisis, es un caos. Entonces, eso es lo que significa para mí ese problema. Yo lo visualizo así. La depresión, como el nombre que yo le puse, ustedes le pusieron un nombre al problema. La depresión es para mí como esa nube negra que cuando la veo en el cielo sé que viene una gran tormenta y sé que vienen complicaciones después de la tormenta. Sé que viene probablemente una crisis y entonces así la visualizo yo en mi vida. No sé ustedes cómo la visualizaron, ¿no? Es ese problema. Y ese problema tiene características, ¿no? Yo la elijo porque para mí representa algo negativo. Hace tiempo estuve trabajando con unos chicos que tenían conductas violentas. Ellos tenían reportes de que practicaban la violencia y no podían controlar ese problema que era la violencia. Cuando trabajamos en sesión grupal, así como estamos trabajando ahorita nosotros, yo les pedía que dibujaran el problema y le pusieran una figura representativa para ellos. Y me sorprendí increíblemente cómo algunos de ellos decían que es como un monstruo que viene a mi vida y cuando me toma, me hace romper cosas, me hace insultar, me hace perder los estribos, me hace que yo me sienta mal, me duele la cabeza, siento como un calor, me hace que rompa mis amistades, ¿no? Que lastime a personas. Y entonces ellos lo veían así. Entonces ellos pudieron visualizar que tenían una lucha con alguien, que en este caso era la violencia, que venía a sus vidas y trataba de envolverlos y trataba de hacerlos que hicieran cosas que ellos normalmente no lo eran, porque luego ellos decían, en lo ausente pero implícito, ellos decían, pero yo amo a mi familia y cuando entra la ira desbordada con la violencia que trae ira a mi vida, entonces los insulto y no quiero hacerlo, pero me gana, ¿no? Estoy perdiendo la batalla frente a este problema. Y entonces, al poder externalizarlo de sus vidas, al poder ponerlo aparte, entonces empezaron ellos a entender que podían manejarlo si lo entendían, cuándo viene a mi vida, en qué momentos, cómo viene a mi vida, y luego entenderse cómo ellos, lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy, cómo ellos reaccionan ante esos pensamientos que le mete el problema, ante esas ideas que le susurra al oído, ante esas trampas que le pone, ante esas personas que utiliza para que caigan en su trampa, ¿no? Entonces, necesitamos ver el problema como esto que es externo a nosotros, que nosotros tenemos la posibilidad de conocernos y a identificar sus trampas y a partir de esta sesión vamos a empezar a reescribir nuestra historia. Aquí estamos recordando lo que ha sido el problema porque necesitamos conocerlo, porque necesitamos entender cómo actúa, a qué personas utiliza, qué pensamientos trae en mi mente para poder yo armarme con herramientas, con tácticas, con habilidades que puedan ayudarme a resistirme al problema. Pero antes de hacer eso, vamos a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Psicólogos que han estudiado el tema han dicho que existen
tres factores fundamentales para manejar mejor el problema. El primer factor que nosotros vamos a hacer para manejar mejor el problema es que nosotros tenemos que tener nociones básicas de cómo funcionamos en nuestra mente y en nuestro organismo para que nosotros así podamos decir, yo funciono de esta manera y por lo tanto yo reacciono de esta manera frente al problema. Entonces, saber exactamente en qué momento y cómo vamos a hacer cosas para cambiar esos factores o para modificarlos, efectuar cambios en ese conocimiento que tengamos de nosotros mismos. Lo primero es que necesitamos tener una conciencia física y emocional o psicológica de lo que somos, ¿sí? Es decir, ¿qué malestares físicos yo siento cuando el problema viene o va a venir a mi vida? De entrada, ¿qué malestares físicos yo presento cuando el problema va a venir a mi vida? Si yo estoy haciendo cualquier cosa en mi vida y de repente empiezo a sentir esta sensación de que me duele el estómago, de que no tengo ganas, entonces yo inmediatamente detecto que la depresión está llegando a mi vida, en caso mío, ¿sí? En mi experiencia particular. Trabajamos con nuestros malestares físicos. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Los malestares físicos podemos trabajar respiraciones, proyecciones, podemos irnos a un lugar, respirar, hacer respiración diafragmática, relajarnos, calmarnos para poder bajar el ritmo cardíaco, para poder bajar la tensión arterial que se puede haber elevado, para poder la respiración que puede estar agitada, también darle pausa a la respiración para empezar a bajar todos nuestros niveles que se aceleraron a nivel físico. A nivel emocional, sí, la depresión por lo general viene y me trae una tristeza. ¿Qué puedo hacer yo con esa tristeza, con esa desesperanza, frustración o miedo? Ok, en este momento vino y me trajo miedo, miedo al futuro, porque no sé qué va a pasar. Y si pierdo el trabajo, y si me corren, y si esto, y me está trayendo muchos pensamientos, ¿no? Y ese pensamiento está detonando una emoción. Entonces, identifico el pensamiento porque yo ya me conozco que lo que pasó en el contexto, que algo que pasó, a lo mejor alguien hizo un comentario sobre mi trabajo, a lo mejor alguien lanzó una amenaza sobre que puedes perder el trabajo, a lo mejor alguien dijo algo y entonces viene el pensamiento, y si pierdo mi trabajo, y si quedo mal, y si no hago bien esto, y si perdemos aquello, y luego el miedo, ¿no? Me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a sostener mi familia, mis hijos, etcétera? Y es todo un ciclo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Me conozco. Sé que soy sensible a esos comentarios. Sé que esos comentarios a mí me van a provocar que yo me sienta mal. Sé que esos comentarios me van a provocar a mí que yo empiece a pensar y a detonar pensamientos que me van a generar una emoción. Entonces, ¿qué tengo que hacer desde ahí? Empezar primero, detectar aquellas personas, situaciones y cosas que me van a generar una alteración. Detectar a qué soy sensible yo. ¿A qué soy sensible? Soy sensible a los comentarios, soy sensible porque soy desconfiada a la opinión de los demás, soy insegura. ¿A qué soy sensible? ¿Qué me coloca a mí en un estado de vulnerabilidad ante el problema? ¿Qué me coloca a mí en un estado de vulnerabilidad? Entonces, el primer factor para manejar el problema es, tengo que tener nociones básicas de cómo funciono yo, cómo funciona mi organismo, cómo funciona, qué tipo de personalidad tengo, qué tipo de sensibilidades, en qué áreas el problema puede venir a mi vida y me puede detonar con mayor fuerza, ¿no? Que han hecho investigación. Si yo tengo una personalidad introvertida, si yo tengo una personalidad sensible, soy muy sensible, si yo soy tímida, voy a reaccionar
a las situaciones de diferente manera dependiendo de mi personalidad. Y aquí quiero que todos hagan una autoevaluación en este momento. Fíjense bien. El punto número 2 de cómo manejar los problemas es comprender cómo mi personalidad, ¿sí? Comprender mi personalidad, porque a partir de que yo conozca mi personalidad, voy a saber cómo reacciono ante el problema. Porque yo así soy, es mi forma de ser, es mi personalidad, ¿sí? Y mi personalidad me hace que yo tenga una forma de reaccionar ante el problema. Entonces, primero, si soy sensible, las personas que somos muy sensibles, nos convertimos en personas muy vulnerables. ¿Por qué? Si yo soy sensible a los comentarios, a las burlas, a las críticas, si soy muy sensible al rechazo, si soy sensible, yo me coloco en un estado de mucha vulnerabilidad. Cuando alguien hace un comentario, yo me vuelvo muy vulnerable. Y esa vulnerabilidad mía va a hacer que empiece yo a tener pensamientos, ¿sí? Irracionales, y esos pensamientos van a detonar una serie de síntomas, y esos síntomas van a hacer que yo caiga en la depresión, ¿sí? Entonces, ¿a qué somos sensibles? Los de ustedes que sean sensibles, ¿a qué soy sensible? ¿A las críticas? ¿A los comentarios? ¿Al rechazo? ¿A las burlas? ¿A qué soy sensible? ¿A que no me acepten, a no ser aceptado? ¿Sí? Entonces, si alguien de ustedes en este momento detecta que es una persona sensible, ojo, porque esa forma de ser, ¿sí? Esa parte de tu personalidad y de tu carácter te va a implicar que te coloques en un estado de mucha vulnerabilidad ante muchas situaciones, porque tú vas a ir al trabajo, vas a ir a la calle, vas a convivir con muchas personas y normalmente va a haber comentarios, va a haber gestos, va a haber pláticas que te puedan colocar en este estado de vulnerabilidad. ¿Cómo vamos a trabajar si yo soy muy sensible? Lo primero que tenemos que checar aquí, reconocer, soy sensible ante esto. Y cuando alguien haga un comentario, entender primero que ese comentario a mí me puede estar haciendo ruido, me puede estar colocando en manos de la depresión, porque yo soy sensible, pero que a otro probablemente no. Y que la persona que dijo ese comentario, fíjense bien, la persona que dice el comentario o que dice nos rechaza o nos regaña o no sabe que nosotros somos vulnerables y que somos sensibles. Él lo hace porque es su manera de ser también. Pero él no sabe que nosotros tenemos una vulnerabilidad por causa de esa sensibilidad. Entonces tenemos que entender que la persona no sabe que yo soy muy sensible a ese comentario. Eso es mío. Y las personas no van a estar, oye, ¿puedo decir ese comentario? No va a ser que te lastimen, no lo van a estar haciendo. Las personas van a hacer comentarios, pláticas, y fíjense, las personas sensibles, acá en México tenemos una frase que decimos, aquí hay un estado de la República Mexicana que se llama Guadalajara, y en Guadalajara la gente fabrica, hace barro, hace ollas de barro, pero en todo el país la gente hace eso, ¿no? Pero ahí especialmente lo hacen, y en un tiempo el barro de Guadalajara era un barro que se rompía mucho y la gente luego empezó a decir que era un barro muy frágil. Y entonces la gente empezó a decir, tú pareces ollita de Guadalajara. Y decían, olla de Guadalajara porque te rompes con que el que no puede decir uno nada. Se han detectado estas personas, ¿no? Que por todo se ofenden. Azucena está levantando la mano. Adelante si quieres compartir algo. Bueno, la vi levantada, ¿no? Yo creo que es de hace rato. Ok. Sí, puede bajarlo. Ok. Entonces, fíjense, las personas muy sensibles a veces por cualquier cosa se ofenden. Yo así era, yo tuve que trabajar la sensibilidad, ¿no? Porque de chicos recibimos mucha crítica,
muchos comentarios negativos y nos fuimos haciendo muy sensibles a esta situación. Entonces lo detectas y trabajas con él. Y lo primero que yo hago cuando viene un comentario de alguien, dice, ¿de quién viene el comentario? A lo mejor ni me conoce y está diciendo algo porque no me conoce. Número 2, ¿de quién viene el comentario? Si viene de X, pues X, ¿no? No es alguien que me interese. Si viene de alguien cercano, entonces, ¿por qué estás haciendo? Ya entendí, a ver, pero ¿por qué estás haciendo este comentario? O a ver, explícame bien, porque no te estoy entendiendo, ¿no? O sea, aprendí a lidiar, pero a partir de que entiendo que yo soy sensible en esto. Ahora, me ha tocado lidiar con personas, platicar con personas y he tenido en amistades de personas muy sensibles. Dices un comentario y todo lo toman para ellos. O sea, estamos platicando una plática X, ¿no? Fíjate que un día me encontré unas personas y, híjole, eran de un estado así y me las encontré. Yo también soy así, lo estás diciendo por mí. No, no, no lo estoy diciendo por ti. Todo lo toman para ellos, se ofenden con mucha facilidad, se sienten que todo el mundo está contra de ellos. Es una situación complicada, ¿no? Entonces, si somos sensibles, tenemos que trabajar nuestra sensibilidad. ¿Cómo la vamos a trabajar? Trabajando nuestros pensamientos, analizando quién está diciendo el comentario. Si la persona que está diciendo el comentario es una persona significativa, no es una persona significativa, si lo está, en qué contexto lo está diciendo, si realmente me lo está diciendo a mí o lo está diciendo de manera general. No engancharnos con los comentarios. Y conocer nuestras habilidades, porque si a mí alguien me llega y me dice que yo soy tonta y yo soy muy sensible a los comentarios negativos, pero yo sé que no lo soy, entonces esa es la percepción que tú tienes. Es la idea tuya, pero yo no lo soy. O sea, esa es tu percepción, ¿no? Esa es tu idea, no es lo que yo soy realmente. Pero entonces, en mi autoconocimiento yo puedo también fortalecerme. Ahora, las personas que son tímidas se bloquean cuando viene un problema, cuando viene alguna crisis. Me bloqueo, me cierro, ¿sí? No, me paralizo, no sé qué hacer, ¿sí? No, ni siquiera comunico, me aíslo, soy tímido, no sé cómo, le supera, ¿no? Entonces, si entendemos nosotros que había una persona, por ejemplo, que era muy tímida y tenía una pareja que era muy violenta física y verbalmente. Era muy violenta y la persona era tímida. Y entonces comentaba, me acuerdo, decía, es que yo me bloqueo. Cuando él empieza a levantar la voz, yo me bloqueo. Y después de eso empezaba el pensamiento, ¿por qué lo permito? ¿Por qué yo me dejo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y empezaba todos los síntomas y empezaba la depresión. Sí, ¿qué tuvo que hacer esta persona? Enfrentar su timidez, ¿no? Ok. Me bloqueo. Yo sé que me bloqueo. ¿Qué tengo que hacer? Ok, cuando venga ese problema, si sé que yo me bloqueo, o me salgo del lugar para no caer en ese bloqueo, o aprendo a desbloquearme, ¿no? Aprendo a decir las cosas, aprendo a defenderme, aprendo a afrontar. Si no me paralizo, aprendo a afrontar las cosas. Tenía yo hace tiempo una persona que me ayudaba en casa y ella venía de un hogar donde había muchísima violencia. Y entonces ella tenía un esposo que tenía todos los defectos, ¿no? Del mundo, ¿no? Era borracho, borracho, mujeriego, jugador y violento, ¿no? O sea, de todo el señor. Y lo que más le afectaba a ella de todo eso era que le pegaba, pues, la violencia contra la mujer. Entonces me comentaba, dice, un día, y se bloqueaba. Inmediatamente era tímida y se bloqueaba. Pero un día decidió dejar de bloquearse. Ella, por su propia resiliencia, por su propia bien, se analizó y dijo, no puedo estar permitiendo esto, ¿no? Y decidió cambiar. Entonces dice que un día llega el esposo y empezó la agresión y ya le iba a pegar. Entonces dice que agarra un machete que tenía por ahí, agarra el machete y saca el machete y le dice, azota el machete contra la mesa así, la parte del
plana del machete, las otras contra la mesa y le dice, a ver, aquí, y levanta el machete, o te mueres tú o me muero yo, pero alguien no sale vivo hoy. Y entonces el señor se quedó porque nunca había reaccionado y así. Ella decidió dejar ese bloqueo que tenía, el miedo que la paralizaba porque era muy tímida. Y entonces ella agarra y en eso que el señor estaba así, pone el machete, agarra una silla y se la tira. Le rompió la pierna. Le rompió la pierna. En su vida el señor le volvió a levantar la mano a esa mujer. Ella llegaba a su casa y él era todo amor. Tuvo que enfrentar sus miedos, sus bloqueos, pero ella entendió que ella estaba dando lugar a que venía a su vida la violencia, ahora sí que de veras en físico en otra persona, y ella bloqueada, ¿no? Pero me conozco y entiendo que tengo que actuar. ¿Sí? ¿Cómo reacciono yo ante esto? Por eso es tan importante hacer un autoanálisis. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo reacciono ante los problemas, no? ¿Huyo? ¿Me escondo? ¿Los enfrento? ¿No los enfrento? ¿Me aíslo? Cuando yo entendí que mi manera de ser, porque yo no soy una persona más bien introvertida, no soy muy hacia el exterior, no era muy hacia el exterior, pero cuando yo entendí que la depresión cuando venía en mi vida utilizaba eso para aislarme todavía más, y si yo de por sí no era muy gustosa de salir a convivir con mis amistades y con la familia, no era así como que, ay, qué padre, voy a convivir, pues entonces todavía más se recrudecía esa parte antisocial y aíslate, ¿no? Entonces cuando yo lo entendí, pero también entendí que el salir, que el convivir, aunque yo me esforzara, aunque sea escuchar que dijeran algo, que se rieran, empezaba yo y al ratito yo estaba en el argüende, ¿no? En la risa y entonces entendí y descubrí un arma muy poderosa contra la depresión. Para mí. Puede ser que para alguien más no, pero yo descubrí algo, ¿no? Un arma muy poderosa. ¿Qué arma fue? Cuando la depresión me decía, enciérrate, aíslate, aíslate. Cuando yo empiezo a tener eso, inmediatamente no. Me visto, me cambio y le hablo. A uno me dice, oye, vamos al cine o nos vamos a tomarnos un cafecito y háblale a tal y háblale a fulana. Y les puedo comentar, mi casa se volvió hace ahorita gracias a Dios tengo mi casa llena y con gente que me acompaña y estoy muy a gusto, pero hubo un tiempo que me quedé sola, mis hijos estaban estudiando fuera y estaba yo completamente solita. Entonces, una vez me decía un amigo, ¿cómo lograste lidiar con la soledad? Y aparte, esta tendencia a la depresión, a darle lugar a la depresión. ¿Cómo fue? Porque ya encontré cómo. Me conozco. Tuve que hacer un análisis personal profundo de mí. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacía? ¿Qué hice todo ese tiempo? Aquí, mi casa se volvió la casa de la reunión de las amigas. Y ellas me hablan, ya después ellas mismas me hablan, oye, ¿cuándo vamos a tu depa? Sí, tengo un departamento. ¿Cuándo vamos? Vénganse aquí, tráiganse queso, aquí calentamos, tráiganse un refresco. Y nos poníamos a cantar. Un día, fíjense, un día estaba solita y estaba en este momento de la pandemia sola y la depresión que quedé ahí rondando, ¿no? Dije, no, yo me conozco y no le voy a dar lugar a la depresión en mi vida. O sea, es de forma voluntaria, yo digo, esto no me va a vencer a mí, yo tengo una disponibilidad de cambio, una mente de crecimiento, ¿sí? De hacer las cosas diferentes y no me voy a poner a llorar, ¿ah? O tal vez tengo mucha depresión, me encierro. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando tengo pacientes de manera individual, te sientes muy mal, ve a tu casa, enciérrate en tu cuarto y dale duro, llora, lágrima, baba y moco un rato. Y ya después lávate la cara, sal y sal. O sea, no te puedes quedar en eso porque le vas a dar más espacio, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día estaba yo en mi casa y estaba solita en mi departamento y estaba en esta lucha para que la depresión no viniera. Estaba la pandemia, tampoco podía salir y no había mucha comunicación entre nosotros, con los amigos, ¿no? Y entonces me acuerdo que me habló una amiga y me dice, ¿qué estás haciendo? Y tenía yo la música. Yo agarré, me preparé una cenita, tenía por ahí un vinito, me puse un vinito ahí bien rico,
mi televisión y como me gusta cantar, puse el karaoke y cuando me habla mi amiga, ¿qué estás haciendo? Estoy bailando y cantando. Le digo, porque aquí, pues tengo que hacer algo para divertirme. Me puse a pintar casi toda mi casa. La pinté. Es otra de las estrategias que yo descubrí para vencer las trampas de la depresión. Entonces yo me puse y pinté flores en el patio, pinté bambús, pinté pájaros. Pasaba horas pintando y la depresión no se podía acercar a mí porque mi cerebro estaba pintando qué color, qué raya le pones. Entonces mi cerebro estaba ocupado en la creatividad, que es una fortaleza de carácter que la psicología positiva promueve. Estaba ocupada mi mente. No le daba espacio a los pensamientos recurrentes y negativos porque ocupaba mi mente en otras cosas. Entonces, pero te conoces a ti. Entonces, la invitación que les puedo hacer yo hoy, tenemos que conocernos para poder actuar en contra para poder actuar en contra de la depresión, de la ansiedad, del estrés que quiera venir a nuestra vida y quiera ponernos pensamientos negativos, hacernos que nos sintamos mal físicamente. Ya habíamos comentado antes que casi un montón de enfermedades tienen que ver con pensamientos. Viene un pensamiento que ni siquiera se va a cumplir, irracional, un pensamiento, y detonó gastritis, colitis, reflujo, taquicardia, la presión elevada, o sea, todos alterados, con el cortisol elevadísimo, ¿sí? Con la adrenalina, todo lo que da, todos alterados y en un estado constante de alteración porque no podemos frenar nuestros pensamientos. Y no nada más no lo podemos frenar, ¿sí? Porque no ponemos la voluntad en hacerlo. No hacemos cosas para hacerlo. Cuando el pensamiento, tú ya lo racionalizaste y aún está el pensamiento ahí, tienes que salir de ahí. Tienes que hacer cosas, ¿sí? Tienes que ir a donde está la comadrita, aunque esté el chisme, que te distraiga. Tienes que irte con alguien, tienes que salir de ese momento para lograr controlar esos pensamientos. Por ejemplo, las personas impulsivas, cuando vienen el estrés, la ansiedad, la depresión, se vuelven muy agresivos. Las personas que son impulsivas, ¿sí? Porque no lo pueden controlar, ¿sí? Y el impulso. Y entonces quieren hacer cosas y si no pueden hacerlas, se vuelven agresivas. ¿Cómo pueden controlar eso? Cuando empiecen ellos a saber y a entender que físicamente ya está viniendo la depresión, la ansiedad, el estrés, lo que sea, a invadir su mente con pensamientos que van a generar impulsos, impulsos, impulsos. Haz esto, ¿sí? Ok, detener el impulso, ya está el pensamiento. ¿Cómo detengo el impulso? Hago cosas que me hagan bajar mi impulsividad, ¿sí? Que me hagan relajarme, que me hagan entrar en estados de atención plena, de relajación. Las personas que son obsesivas le dan vueltas a las cosas y entran en unos pensamientos de bucle, porque me hizo esto, como me lo hizo, cuánto me lo va a hacer, y el obsesivo está en ese pensamiento recursivo que no lo deja y pensando y pensando y pensando, ¿no? Ahora, los perfeccionistas, ¿sí? Tendrán la sensación de insatisfacción vital, ¿sí? Es decir, nunca van a estar contentos, nunca van a estar contentos porque es perfeccionista. A todo le va a gustar, le va a buscar el error, la falla y siempre va a estar pensando que no está todo como él quiere que estén las cosas, ¿no? O sea, viene el estrés, viene la ansiedad, viene la depresión, ¿sí? Y estoy deprimido porque no me salió, porque yo no sirvo para nada y como es obsesivo y es perfeccionista y tiene a su alrededor un montón de bendiciones y cosas que hacer y si ha hecho cosas, va a estar el pensamiento, no sirves, no vales, no puedes. Y recursivo, recursivo, recursivo. Y aunque haga lo que haga, va a estar ahí, ¿sí? Porque va a tener esa sensación de insatisfacción porque él es perfeccionista y no es la vida perfecta que él quisiera. Entonces tenemos que trabajar estos pensamientos.
Y los que están batallando con la depresión, un tip, un consejo, se ha descubierto que las personas, vean, la psicología positiva trabaja con 6 virtudes y 24 fortalezas de carácter. Dentro de las fortalezas de carácter, son fortalezas que nos ayuden a vivir bien, a estar bien. Las personas que perdonan, por ejemplo, son menos depresivas, porque perdonaron el pasado y no están con recuerdos, me hizo, y cuando aquel, y cuando pasó, y no están en el recuerdo negativo, porque perdonan, sueltan a las personas, las bendicen y siguen adelante. Entonces, eso les provoca estados de bienestar. Entonces, tienen menos probabilidad de estar deprimidos. Es una fortaleza de carácter el perdón. Sí, si no lo tenemos, tenemos que desarrollarlo. Si es una fortaleza de carácter que está muy poco en nuestras vidas o no está, tenemos que desarrollarla. Otra fortaleza de carácter que nos puede ayudar muchísimo con la depresión, la gratitud. Las personas agradecidas, las personas que tienen la costumbre, el hábito de agradecer a Dios, a las personas, al universo, a quien tú quieras, yo personalmente a Dios, son personas que tienen menos niveles de ansiedad y de depresión, sobre todo de depresión. Porque las personas que se deprimen están viendo, su mirada está enfocada en lo negativo, en lo que le hicieron, en los recuerdos de cosas negativas, y están tan focalizadas ahí que viene entonces, ay, cuando me hizo, cuando yo tuve, cuando pasó, cuando no pude, y están en esto. Pero el agradecimiento te va a hacer que tú focalices tu mirada en lo bueno. Por supuesto que los pensamientos negativos que te están deprimiendo los vas a poder manejar mejor. Imagínate. Y esto que les quede de tarea va a ser uno de los ejercicios que van a venir en el manual, y es uno de los ejercicios que vamos a empezar a trabajar, pero se los voy adelantando. Todos los días, por lo menos 3 cosas antes de dormir y en la mañana de las que seamos agradecidos, sobre todo antes de dormir. 3 cosas. Sí, gracias porque hoy tuve comida, no me faltó, estaba rica. Ahí comí lo que me encantó. Gracias, Señor, por esto, ¿no? Por mis hijos, ¿no? Gracias porque hoy fui y regresé y todo fue bien. Hoy llovió, me encantó la lluvia. Sí, gracias, porque, y van a ver cómo ustedes, el ejercitar el agradecimiento te va a también generar otra cosa. No solamente te va a generar que enfoques tu mirada en las cosas buenas de la vida, pequeñas, porque lo que hemos perdido en esta sociedad y que estamos rescatando con la psicología positiva y con el mindfulness, que también se le llama atención plena, estamos rescatando el vivir sin tanta prisa. La sociedad de ahora nos está llevando a vivir con mucha prisa, y es tanta la prisa con la que vivimos, tanta, que díganme ustedes hace cuánto no se sientan a comer y degustan el platillo así, rico, lo saborean, que digan qué sabroso está esto, y se lo comen con gusto, despacito, agradeciendo esos sabores, esas sensaciones. ¿Hace cuánto no llegan a su casa y voltean a ver su casa y dicen, ay, mira qué padre, me gusta esta parte, necesito modificar esta, qué bonito, ¿no? Cuando compramos un mantel, una colcha, un mueble y lo ponemos, entramos, qué bonito se ve, pero a los tiempos empezamos a perder eso. Es ese disfrute, esa expectación, yo aquí donde yo vivo en primavera, cuando inicia la primavera, lo primero que empiezan a salir son unos árboles hermosos, a ver si algún día les enseño una foto, amarillos, pero de un amarillo así fuerte. Pierden casi no tienen hoja verde, casi todos están amarillos, parecen algodones. Entonces tú vas y empieza la primavera y vas, aquí hay mucha vegetación, pero vas por las calles y de repente ves un árbol hermoso, así, amarillo.
cuando nosotros desenfocamos nuestra mirada de poner la vista en cosas hermosas, de agradecer, de degustar, de disfrutar de las pequeñas cosas, entonces generamos, en vez de generar momentos positivos, emociones positivas, generamos emociones negativas, porque nuestra vida está focalizada en qué feo nos sirve, en la queja, en el mal recuerdo, en lo que me hizo, y nuestra vida gira en torno a eso. Por supuesto que va a venir a nuestra mente todos esos pensamientos y en nuestras emociones la tristeza, el miedo, la angustia, la ansiedad, un montón de emociones, porque nosotros estamos focalizando nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y estamos enfocando nuestra vida no en lo bonito, en lo agradable, en lo bueno, sino en lo negativo. Entonces, la invitación es que empecemos a degustar, a darle pausa a nuestra vida también. Disfruta lo que te comes a veces. ¿Sí? Degústalo. Abraza a tus hijos, pero con esos abrazos que sanan el alma. Los abrazos son maravillosos. Todos necesitamos el acercamiento. Cada abrazo, fíjense, cada abrazo, ahí sí se los encargo mucho. Un abrazo que dure por lo menos 8 minutitos. Genera una serie de sustancias, serotoninas, endorfinas en nuestro cerebro que nos hacen sentir muy bien. Esos abrazos que nos reconstruyen, esos abrazos que nos fortalecen. Nuestro cuerpo y nosotros no estamos hechos para el rechazo, para la descalificación, para el pleito y la agresión. Estamos hechos para amar a las personas, para abrazarlas, para agradecer, para perdonar. ¿Sí? Cuando nosotros volteamos nuestra mirada, nos conocemos quién soy y tratamos de que eso que soy, transformarlo en una mejor versión de mí, empiezo a reescribir una historia diferente. No saben ustedes cómo disfruto yo, mi hijo chiquito siempre me anda abrazando, cómo disfruto yo los abrazos de ese chico. Y me abraza un abrazo de oso, ay, qué rico. ¿Sí? No saben ustedes qué maravilloso es sentarte con tu familia y a veces lo disfrutamos, a veces no lo disfrutamos porque la ansiedad, la depresión y todo nos envuelve, ¿no? Pero qué bonito es disfrutar una buena comida, degustarla y saborearla. Entonces, la invitación, este es el segundo punto, ¿no? Comprender cómo es mi personalidad para entender cómo yo reacciono. Si yo me entiendo y me comprendo, entonces puedo hacer cosas. Si sé que soy sensible ante los comentarios, entonces detecto mi sensibilidad y entonces me fortalezco. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? E incluso puedo comentar, a ver, ¿por qué me lo estás diciendo? O sea, ese es tu pensamiento, pero yo soy otra cosa, ¿no? Y conocernos plenamente, porque si alguien me descalifica y soy sensible a las descalificaciones, entonces yo entiendo que me está descalificando, pero yo soy mucho más de lo que la persona puede estar criticando de mi persona, ¿no? Entonces, el comentario que viene aquí, entender cómo funcionamos en nuestro cuerpo, mente y personalidad, nos facilita enfrentar las situaciones. ¿Me pasa la diapositiva, por favor? Perdón, la anterior. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, la anterior a esa, la del cuadro. Vamos a hacer una pequeña actividad para complementar esta parte. Las instrucciones son, escribe una lista de las personas, los recuerdos, situaciones y momentos que detonan el problema en tu vida y cómo tú reaccionas. Acuérdense que ahorita nos estamos conociendo. Cuando hablamos de personas, ojo, estamos hablando, hay personas que nos, decía una conferencista muy famosa, que nos elevan el cortisol. El cortisol es aquello que se eleva cuando hay una amenaza cerca, ¿no? Hay personas que nos detonan el cortisol, ese jefe genioso, ese compañero de trabajo que es funesto, aquel hijo que siempre nos está desobedeciendo y conflictuando. Son personas que están en nuestro contexto que se vuelven tóxicas, ¿no? Nos hacen que nos intoxiquemos de cortisol. Detectarlas es importante. Y es importante ¿por qué? Porque a partir de la clase de que viene, ya vamos a empezar a reconstruir nuestra historia.
Y va a haber una clase, una sesión en la que nosotros vamos a hacer un club de vida, pero primero necesitamos detectar qué personas son tóxicas para mi vida. Que el problema las utiliza, ¿no? El problema, ¿sí? Por ejemplo, mi ex, ¿no? Yo sé que si yo hablo con mi ex, seguramente él dice cosas muy feas y es una persona un poquito complicada. Seguramente la depresión lo va a utilizar para caer en mi vida, ¿no? Para atraparme. Entonces, tengo que detectar a esas personas que el problema se ponen en manos del problema, o son las armas preferidas del problema. Entonces, colocamos las personas, luego vamos a colocar los recuerdos. ¿Qué recuerdos a mí me colocan en estado de vulnerabilidad frente al problema? ¿Sí? No sé si ustedes han visto cuando las personas se alcoholizan, ¿no? Hay un momento que se ponen a llorar y a recordar, ¿no? La parte del llanto, ¿no? Es como cuando estamos en este estado en el que nosotros vivimos de los recuerdos. A eso le llamamos en terapia presentizar el pasado. Hay personas que se la pasan presentizando el pasado. O sea, está el pasado allá, está el futuro del otro lado y se la pasan mirando al pasado. Y no pueden avanzar, están mirando al pasado. Su mirada, sus energías y todos ellos están en el pasado. Porque ya pasaron 20, 30 años, ¿no? Y me hizo y me dijo y me volteó a ver mal y y allá está el recuerdo. Ya eres otra persona. Estás en otro momento de tu vida. Estás rodeada de muchas cosas y seguimos viendo el pasado. Me he topado muchas personas en terapia de pareja cuando hubo una infidelidad, pero la pareja decidió continuar sin ayuda terapéutica, deciden continuar. ¿Y saben qué me he encontrado? Sobre todo las mujeres, porque la mayoría de las infidelidades que me he topado son de hombres, aunque también sucede en las mujeres, ¿no? Y pasaron 10 años y ella sigue recordándole el asunto de hace 10 años. No hubo un trabajo de perdonar, de rehacer, de reconstruir y siguieron, pero no se separaron. Entonces, estoy contigo, pero no suelto este asunto que ya pasó. Y entonces me acuerdo que una vez llegó una persona que tenía 10 años de haberse separado del esposo y ya estaba separada. Y ellos llegan porque a mí no me tocó atender la terapia de pareja. A mí me tocó atender al hijo. Yo estaba trabajando, dando terapia en una escuela secundaria y me canalizan al hijo. Y el hijo llega en crisis porque la mamá le rompió un celular. Entonces, cuando yo le entrevisto, yo soy sistémica, le entrevisto al niño y me dice que su mamá le rompió el celular, que era un celular que le había regalado el papá y la mamá agarró el celular y se lo rompió. Entonces le digo, necesito hablar con tu mamá, ¿puede venir tu mamá? Y bueno, viene la señora y ya le pido al muchachito que salga para saber cómo había estado ahí el asunto y la señora me comenta que el marido hacía 10 años, ya estaba divorciada hacía 10 años, la había maltratado, le había quemado la ropa, todo lo que le hizo hacía 10 años. Y ella le rompe el celular por todavía el resentimiento y el odio de los 10 años, porque se lo dio el papá y la llevó el niño, ¿no? Entonces, cuando terminamos de hablar y me cuenta esto, le digo, ¿y cuántos años más piensas seguir con tu marido agarrado en el corazón? Porque él ya está en otra relación, ya pasaron 10 años y tú sigues con él aquí. Le digo, o tienes dos alternativas, o perdonas y empiezas una vida diferente, ¿sí? En donde no estés poniendo tu mirada en el pasado para que puedas ver al futuro, donde están tus hijos, a lo mejor una nueva pareja, lo que tú quieras. O sigues aquí, sigues en esto y yo te veo dentro de 10 años en la misma situación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que estamos frente a personas que se encuentran presentizando el pasado, trayendo al presente recuerdos del pasado que no los dejan vivir.
¿Sí? Entonces, ¿qué van a poner aquí? Estos recuerdos que no han podido ustedes trabajar, que no han podido gestionar y sacar y que les están haciendo, en este momento, les están haciendo ruido y que les detona el problema. No, y hay personas que se la pasan llorando. Es que me hizo hace 30 años, me hizo y me dijo y me trató y ya murió el papá que los maltrató y el tío no sé qué le pasó y siguen en el pasado. Y eso por supuesto que les va a traer emociones negativas y eso por supuesto que les va a detonar momentos complicados, ¿no? Ahora, las situaciones que detonan el problema, situaciones, por ejemplo, en el trabajo, una crisis familiar, una situación económica complicada, que puedan detonar el problema. Los momentos, cuando hablamos de momentos podemos decir, por ejemplo, la depresión en mi caso, ¿en qué momento se presenta? Bueno, pues cuando vienen mis periodos hormonales, que es una vez al mes, por ahí, ¿no? Es un momento en el que se puede presentar. ¿Qué otro momento se puede presentar? A veces en las noches cuando estoy sola, en un momento de soledad, ahí vienen los pensamientos, sí. ¿Qué otro momento se puede presentar? Bueno, pues cuando hay demasiada gente, porque también eso, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No me gustan las multitudes. Cuando hay un lugar donde está demasiada gente, viene la introyección. Me gusta donde hay gente conocida con la que yo pueda platicar, pero cuando hay tumulto, mucha gente no me gusta, ¿no? Esos momentos son propicios en mi caso. ¿Cómo reacciono? Según mi personalidad, bueno, soy muy sensible a los comentarios de personas tóxicas, a los recuerdos, a ciertos recuerdos de mi infancia, soy muy sensible, a situaciones, sobre todo yo reacciono según mi personalidad, que soy muy sensible, ¿sí? Entonces, les doy unos momentitos para que hagan la actividad y luego compartimos. Sería el punto 3, es tener una vida lo más anticortisol posible. A ver, les vuelvo a repetir, cuando nosotros tenemos esos pensamientos que nos ponen en estado de alerta, esas reacciones que tenemos ante las personas tóxicas, ante el recuerdo negativo, esa reacción que tiene nuestro cuerpo ante las situaciones críticas o complicadas, eso genera que nuestro cerebro pueda invadirse de cortisol. Y ese cortisol nos va a invadir y nos va a inundar. Y ese cortisol nos va a mantener así, en estado de alerta. Y entonces se van a detonar todas las reacciones, las emociones y todo nuestro cuerpo va a estar en ese punto en el que nosotros vamos a vivir una vida en la que no vamos a estar en estado de bienestar, ¿sí? ¿No? Vamos a estar en estado de alerta constante, ¿no? Ya sea con una emoción como la depresión a todo lo que da, como la tristeza, como el miedo, una emoción como la desesperanza, ¿no? Y entonces lo que nosotros necesitamos es tener una vida lo más anticortisol posible. ¿Qué cosas podemos hacer para mantener nuestro cortisol a raya? Mantenernos no siempre en estado de alerta. Número 1, podemos comer sano, ¿no? Y la invitación también es cambiar nuestros hábitos alimenticios. Más verduras, no comer cenas abundantes porque seguro en la noche nos va a venir un sueño pesadísimo. Tratar de hacer ejercicio, ¿sí? Porque el sedentarismo, el ejercicio, dicen los expertos que el ejercicio es como, hagan de cuenta, como una cosa que aplasta el cortisol, ¿sí? Es como un antídoto muy fuerte contra el cortisol. Evitar el aislamiento social, comenten, si tienen algo que comentar, compartir con algo, busquen, encuentren a sus personas vitamina. También así como hay personas tóxicas, hay personas vitamina. ¿Sí? Las personas vitamina, esas que te levantan el ánimo. Yo tengo una amiga que es psicóloga
que cuando ando así voy a verla y seguro que ella inmediatamente me ve. Es una persona positiva, es una persona alegre, tiene un carácter y la veo y digo yo, ay, qué emoción, me encantaría ser así. No soy así, yo soy yo, pero me transmite todas esas emociones positivas, ¿no? Entonces, no te aísles, busca esa persona positiva, identifícala de todas ellas quién es, acércate, porque nos encerramos y el problema utiliza ese encierro más. Entonces, busquemos esas personas positivas para no evitar el aislamiento, ¿no? Personas, debemos de evitar las personas que nos hacen que se nos sube el cortisol y evitémoslas. Si sabes que esa persona es tóxica para tu vida, pero me la tengo que topar porque es mi compañero, es mi director, es ese hijo que a veces anda ahí alborotándonos el cortisol así, pues a tratar de evitarla, sacarle la vuelta o prepararnos mentalmente para cuando vayamos a verla, prepararnos en el sentido de una charla lo más profesional o lo más que no entremos en discusión, evitar caer en alguna situación en la que ellos van a hacer comentarios, a entrar en alguna discusión posible, ¿no? Pero tenemos que detectarlas muy bien. Dormir con la luz del celular inhibe la producción de melatonina y esto implica que no dormamos bien. Entonces, tratemos del sueño un buen sueño es indispensable para esto. Entonces, tienen tarea, estos días van a empezar a tener tarea, ¿no? Cambiar sus hábitos alimenticios, ya empiecen a identificar personas vitaminas y personas tóxicas. En un ejercicio más adelante vamos a hacer nuestro club de vida, es bien bonito nuestro club de vida, pero por lo pronto ya empiecen a identificarlas y sáquenle las vueltas, ¿no? Yo tengo algunas personas, por ejemplo, mi ex es tóxico, entonces en la medida que yo algún comentario así, pero así de lejitos, ¿no? Desde acá lo bendigo, le vaya bien en la vida, ¿verdad? Yo le deseo lo mejor de lo mejor, pero de lejos es mejor para mí, ¿sí? De lejitos es mejor, ¿sí? Entonces, los identificas. Por eso les decía que nosotros somos responsables de nuestro cambio de vida. Yo soy responsable de mi vida. Yo quiero que mi vida sea diferente, pero tengo que hacer cosas. Y el otro día me encantó, me fascinó porque la psicología positiva que me ha enseñado tantas cosas y me ha ayudado a gestionar tanto, me encantó que viene una persona y se puso tóxica. Y inmediatamente así fue, los pensamientos, el dolor de estómago. Y en ese momento paré, dije, no, freno. Me despedí de ella y me alejé, ¿no? Y empecé a trabajar mis pensamientos, ¿no? Es lo que ella piensa, es lo que ella dice, yo soy esta persona, es la idea distorsionada que tiene, y empecé a trabajar. Fui con una persona vitamina, excelente persona vitamina, ¿qué les puedo decir? Tardé 2 días así como que mientras veía a la persona vitamina y trabajaba mis pensamientos, en no engancharme y en todo esto. Pero eso es a partir de que me conozco, ¿no? De mi autoconocimiento y de que empiezas a detectar y empiezas a generar estrategias para que el problema no venga a tu vida, ¿no? Tenemos que seguir buenos hábitos de sueño, entonces, ¿sí? Lo mejor que podamos dormir. Tenemos que promover espacios para la meditación, la oración o la reflexión. Fíjense que se hizo un estudio, y esto es bien bonito. En psicología positiva están haciendo muchos estudios de cosas que nosotros podemos hacer para estar bien, para generar estados de bienestar. Y se hizo un estudio con gente que medita. Los monjes tibetanos, por si usted no sabe que hacen mucha meditación, son la gente que menos enferma está, menos enfermedades, casi todo, casi no hay en sus comunidades. Es las personas que menos estrés, ansiedad y depresión presentan. Pero ellos meditan mucho. Ahora, una psicóloga, una neuropsicóloga, le pregunta al que estaba haciendo esta investigación si la oración de los cristianos daba los mismos resultados. Y le dijo, sí, pero tiene que tener dos condiciones, que sea en abandono y en gratitud. O sea, si tú oras o rezas, en el caso yo que soy cristiana, oras, y cuando lo haces, te abandonas, es decir,
en el compartir y en la esperanza y en el amor, no en la queja y en la incertidumbre, sino si te abandonas y entonces también generas esta gratitud, entonces tienes los mismos resultados. Entonces, por eso la psicología positiva, a diferencia de otras ciencias que niegan la efectividad de la religión, aquí sí te dice si la espiritualidad es buena. Las personas que son muy espirituales tienen mejores niveles de bienestar y de felicidad, ¿sí? Porque también ahí se promueve mucho esto de la gratitud y esto del perdón y esto del amor y el altruismo, que son fortalezas de carácter. Ahora, promover espacios de meditación, leer, ¿sí? Nos ayuda mucho a leer. Yo leo muchísimo de diferentes cosas, pero leer porque te hace que conozcas, ¿no? Y te amplía la psicóloga Carmen está, apoyándoles todos los días a los que se levanten con sus lecturas. La lectura es muy buena, es una de las cosas que más recomiendan. Relacionarnos de manera positiva, o sea, y relacionarte, debes promover relacionarte de manera positiva. ¿Cómo relacionarte? Relaciónate desde el reconocimiento del otro, no juzgar, desde darles frases positivas, transmitirles a los otros emociones positivas. Vuélvete tú una fuente de bienestar para los demás. Sí, abraza a tus hijos, diles cosas positivas, reconoce sus esfuerzos con la gente que te rodea, piensa bien de las personas, no juzgues, sí, relaciónate de manera positiva. Y luego fomentar actividades que permitan experimentar estados de bienestar y felicidad. ¿Qué actividades? Identifica qué actividades puedes hacer que te generen estar bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, hacer de vez en cuando que nos reunimos a desayunar con mis hijos. Me gusta mucho. A veces no me siento yo, ando cocinando, pero me gusta porque luego llega el mayor y yo pongo el café y el otro hace esto y el otro, ahí todos platicando y haciendo cosas y eso me encanta, esas actividades. Foméntalas, ¿sí? Una vez por semana. Yo me gusta caminar, sal a caminar de vez en cuando. Me gusta reunirme con mis amigos, sal, reúnete con tus amigos. Sí, fomenta esas actividades que te generen estados de bienestar y de felicidad. ¿Me pasas la diapositiva, Carmelita, por favor? Y aquí viene el otro punto, el 3. Procura vías de escape sanas para los momentos donde el problema quiera presentarse o esté presente. Vías de escape saludables. ¿Sí? Es decir, ya vino el problema, ya me atacó, ya me está teniendo en sus garras. ¿Qué puedo hacer? Rapidito, una vía de escape. Un día estaba trabajando con un chico con problemas de violencia y entonces él decía, empezó a reconocerse, a reconocer sus habilidades, lo que él podía hacer. Y entonces dice, él dentro de su historia que me contaba, de su historia saturada del problema, también rescatamos la historia alternativa, de cuéntame una experiencia donde tú hayas vencido al problema. Y entonces él me decía, en la historia donde él venció al problema, decía que un día estaba con su mamá, con su familia, y empezaron a decirle alguna cosa y empezó a llegar la violencia a su vida y le empezó a meter ira, la emoción de la ira, para que hiciera cosas. Dice, y entonces, cuando pasó eso, me salí corriendo de ahí y me fui no sé a dónde, acá al parque. Dice, y ahí me calmé, ya cuando relajé, y no los insulté, no hice nada porque me salí. Le digo, entonces, ¿me estás tú diciendo que salirte del lugar donde está la crisis es un arma que tú puedes utilizar para derrotar al problema? Me dice, sí, lo puedo utilizar. Entonces pasaron los días y en otra sesión que tuve con él me dice, ¿qué cree que me pasó? Digo, a ver, platícame. Estaba yo con mi mamá, dice, y entonces vino la violencia, dice. Y me acordé de lo que platicamos en sesión, dice. Y me acordé que yo le había dicho que salirse. Entonces le dije a mi mamá, espérame tantito, espérame mamá, espérame, ahorita vengo. Y me fui porque estaba yo enojado y yo quería romper cosas, decía. Y me salí y me fui al parque y me puse a caminar. Ya cuando regresé, tranquilo, pero no hice nada, logré derrotar la violencia, decía. Esas son vías de escape.
Sí, estrategias. Busca estrategias que te sirvan en el momento en que te sientas agobiado, ¿no? Salir de ahí, ir a contárselo a alguien, poner música, oír una música que te guste, salir, por ejemplo, una estrategia que utilizamos mucho es me voy, me pongo en un lugar y respiro y hago respiraciones que me permitan bajar la ansiedad, que me permitan relajarme, ¿sí? Respiración diafragmática, visualizaciones de algo agradable que me permitan salir de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejercicio, el ejercicio ayuda a desaparecer los niveles de cortisol, se te eleva por una crisis, vete a caminar y vas a ver cómo te relajas. ¿Sí? Un consejo, en un medio de una crisis así fuerte, un medio de escape, vayan y den unas 2, 3 vueltas a la cuadra en la tardecita y van a ver cómo les va a ayudar. Educar nuestra voz interior con pensamientos que sirvan para levantarme. Seguramente van a venir pensamientos negativos que te van a estar detonando más estrés, ansiedad, depresión, elevándote el cortisol. Entonces, educa tu mente para tener pensamientos positivos. ¿Sí? Tú puedes, ya lo has logrado, tienes muchas habilidades, esto va a pasar, no te preocupes, tú misma, ¿no? Echándote porras, pensamientos positivos que te ayuden a levantarte. Hacer un diagnóstico de cómo me trato yo, cómo te tratas tú, ¿te amas o no te amas? ¿Sí? Y si no, entonces trata de tratarte bonito, ¿sí? Eres diferente, pero eres tú. Nadie se parece a ti, tú tienes tus habilidades, no eres igual que ellos, ¿sí? Tú eres única, tú eres diferente, ¿no? Cuando luego también vienen esos pensamientos de compararnos, ¿no? Seleccionar a las personas con las que me rodeo, alejarme de las que me meten en modo alerta, lo que estábamos diciendo. Si tú sabes que una persona te va a meter en crisis, te va a elevar el cortisol porque es una persona tóxica, aléjate, aléjate, ¿sí? Y rodéate de personas vitamina, esas personas que te transmiten paz, consejo, sabiduría, esas personas que te ayudan, rodéate de personas positivas. Salir del sistema de alerta. Sí, ¿cómo puedes salir del sistema de alerta? ¿De qué manera? También puedes salir del sistema de alerta un abrazo de alguien que tú sepas, ¿no? ¿Sí? El abrazo, los abrazos nos ayudan a bajar también el cortisol. Si alguien que te abrace, que te diga, no estás sola, aquí estamos contigo, que te apoyen, te ayuda a salir del sistema de alerta. Entrar en el estado de meditación, la meditación es buenísima para poder salir, es una vía de escape para salir del problema, hacer ejercicios de relajación. Ya les dijimos unos ejercicios de relajación, sentado, acostado, respirando, con los ojos cerrados, poniendo atención en algo, incluso visualizando que estás en una playa, en un bosque, que estás en un lugar hermoso. Eso te puede ayudar mucho, ¿sí? A salir del momento, una vía de escape del problema. Conectar con uno mismo y con los demás. Conecta con los demás. Conecta con tu yo interno, con quien eres tú, abrázate, apapáchate, ámate, conecta con los demás desde la comprensión, desde el amor, ¿sí? Desde el no juzgar, conéctate con ellos, conectar con la trascendencia y el sentido de vida. Esto es importantísimo. Yo espero tener una clase con ustedes para trabajar sentido de vida y resiliencia, la trascendencia, perdón, sentido de vida y trascendencia. O sea, nosotros tenemos que tener un sentido de vida. Cuando nosotros nos vemos en una crisis, tenemos que tener bien claro por qué estoy yo aquí, qué quiero, a dónde voy, mi sentido de vida que me lleva a la trascendencia, que traspasa las personas, traspasa el momento, que es como mi misión en la vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Mi sentido de vida. El sentido de vida fue el que ayudó a muchos sobrevivientes del holocausto a salir en medio de toda esa cosa tan terrible, el sentido de vida, ¿sí? La trascendencia, el por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, trabajarlo mucho. Pasas la diapositiva, Carmelita, y bueno, hasta aquí, vimos 3 elementos. Hoy fue una clase muy nutrida, muy nutrida. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que va a estar en Hotmart
revisen la clase, vuelvan a dar otra checadita. Es importante la clase de hoy porque aprendimos a conocernos, aprendimos a ver quiénes son las personas, los momentos, las situaciones en las que me ponen en riesgo, cómo puedo gestionarlas, qué cosas puedo hacer así rapidito para cuando estoy en la depresión, en la ansiedad que me quiere venir a mi vida, pueda yo vencerlas. Y bueno, de tarea les queda una pregunta de reflexión. De todo lo que has escuchado durante la sesión, ¿qué has hecho tú con verdadero compromiso para cambiar tu vida y superar el problema? Pero que tú lo hayas hecho con verdadero compromiso, que digas, yo me he comprometido con mi cambio y he hecho esto y esto, ¿no? Y si no, bueno, para que tomes la decisión de que a partir de ya el compromiso sea contigo misma y con tu bienestar. Podemos ser felices, podemos ser diferentes, se puede lograr. Lo que necesitamos es un compromiso. Es plenamente y voluntariamente, yo decido cambiar. ¿Sí? Yo decido que el problema no va a ser protagonista de mi vida, yo decido que yo voy a ser la protagonista porque voy a tomar las riendas de mi vida y decisiones que tienen que ver con acciones. La psicología positiva nos lleva al autoconocimiento, pero también nos lleva a la práctica de cosas, a los hábitos, a generar hábitos para una vida mejor, para que genere bienestar y felicidad en nuestras vidas. Y con esto, bueno, es la parte que me corresponde. Les dejo con Carmen para que nos comparta